Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Menopower, Menopower TV, Menopower Radio, Menopower en redes sociales y por supuesto www.menopower.cl. Llegamos a ustedes, gentileza de la Global Coaching Federation y de la Human Ecology, quienes son nuestros auspiciadores. Tienen su sede en Estados Unidos y tienen su convocatoria abierta para que te certifiques a nivel mundial. Por supuesto, si quieres viajar a Egipto, agencia de viajes La Nefertiti, para que conozcas el Cairo, el río Nilo, los museos. ¿Qué más, doctor Moya? ¿Qué más podemos conocer en Egipto? Muchas cosas. La cultura que es islámica también se ve mucho allá y también se conocen muchos lugares que son realmente maravillosos, como el Museo del Cairo, el nuevo Museo del Cairo, que es realmente maravilloso. Por supuesto. ¿Y dónde tenemos que consultar? @agencia de viajes La Nefer. Titi. Titi, por supuesto. Y si tú tienes algún problema articular, te fracturaste, estás con hígado graso, necesitas una mamografía, ¿qué otros exámenes hacen en Surmedimagen? Radiografías, ecografías, elastografías, escáner, Por supuesto, todo eso. www.surmedimagen.cl. ¿Y nos acompaña quién? El doctor Jorge Moya. ¿Dónde atiende, doctor? Nuestro auspiciador, por supuesto. Atendemos en Maipú 125, oficina 4, Centro Médico Valdivia, acá en Valdivia. Y si quiere llamar por teléfono, más 632 29 98 40, ese es el número. Bueno, hoy tenemos un temazo, doctor Moya, porque vamos a hablar de mito realidad. Esté atento, porque lo puedo pillar en la pregunta y en elige un número. Porque de repente las mujeres vemos que después de los 40 hay muchos cambios. No solamente físicos, sino psicológicos. Quédese hasta el final del programa porque va a escuchar a nuestra psicóloga Isabel Reyes, quien va a tomar todo lo que es el aspecto psicológico en una breve cápsula. Y bueno, y estos cambios, no solamente en el ánimo, por supuesto, estos cambios de la aceptación física, los cambios de que probablemente antes comías poquito y te mantenías bien en tu peso y posteriormente comes lo mismo o menos y comienzas a subir de peso. Entonces, hay un cambio de vida que no es flojera, que no es desorden, sino que es el cambio que estamos viviendo en una nueva transición. Como dice la neurocirujana famosa Melissa Mosconi, que ella estudió el cerebro de lo que nos pasa a las mujeres cuando después de los 40, con la caída de los estrógenos, ya hay un cambio tremendo. Y ese cambio lo resiente nuestro cuerpo. La Fundación Celo hizo un estudio bien interesante porque hablamos de la obesidad y del sobrepeso que va aumentando en mujeres mayores de 40 años. Y dice lo siguiente: más del 60% de las mujeres en perimenopausia y menopausia presentan sobrepeso u obesidad. Posteriormente, el 80% que tiene obesidad tiene dolor músculo-articular. Y es más, el 67% presenta síntomas urinarios más intensos. Doctor Moya, es un problema de grasa corporal, se intensifican los síntomas psicoemocionales, aumenta el riesgo metabólico y cardiovascular, es un impacto. ¿Por qué hoy hablamos de obesidad como enfermedad y no como un tema estético? Bueno, la verdad es que al disminuir los estrógenos, la progesterona y la testosterona en la mujer, que son producidos por los ovarios de la mujer, esto se ve reflejado en todo lo que significa la condición física y la condición mental de ella. Como tú lo dijiste bien claro, en este momento ocurre un cambio que es, yo diría, inmenso. Yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes cambiaron totalmente lo que era su estilo de vida o muchas cosas dentro de lo que significa la vida en sí, porque en realidad lo que cambia al disminuir estas hormonas es realmente un lanzamiento al vacío. O sea, se desaparecen los estrógenos, se desaparece la progesterona y se desaparece la testosterona. Entonces hay cambios fundamentales que aparecen en la mujer y que se vuelven permanentes. Por lo tanto, hay un antes y un después de la menopausia. Y eso hay que hacerlo notar. Esto no va a volver a mejorarse si no es con un tratamiento médico adecuado para que la mujer pueda volver a retomar un poco una vida más normal y también más saludable. No es que la menopausia
sea una enfermedad como tal. Lo que sí trae son las consecuencias que vienen derivadas de esta menopausia, que son el aumento de peso, que son digamos, una serie de condiciones que le van ocurriendo, la osteoporosis, el aumento de la grasa corporal, empiezan a tener problemas de sueño, de insomnio, empiezan a tener problemas cardiovasculares, metabólicos, empiezan a tener problemas para respirar, empiezan a tener problemas como bochornos, vasovasculares, empiezan a tener problemas. Imagínate la incidencia de enfermedades cardiovasculares y también enfermedades, digamos, de tipo hemorragias cerebrales, etcétera, aumentan en un 100%, y eso significa que se equiparan a lo que eran los hombres. Y estos accidentes vasculares pasan a ser prioritarios después de la menopausia, cosa que antes estaban protegidos por los estrógenos. Los estrógenos eran una barrera que protegía a la mujer, ahora no la tienen. Viene la osteoporosis, vienen fracturas más frecuentes, etcétera, y con eso también las posibilidades de que muchas personas les cambie todo, porque obviamente una fractura de cadera en una mujer, una fractura de rodilla, que se vuelvan los huesitos como papel, trae muchas consecuencias. Y obviamente la grasa que se acumula en la parte abdominal no es una grasa, yo diría, sanita, es una grasa inflamatoria, es un fenómeno que produce una inflamación completa, y por eso viene también los dolores articulares, los dolores musculares, los dolores que la mujer se siente que le duele todo el cuerpo y se siente muy mal. Doctor Moya, más del 61% de las mujeres en perimenopausia y menopausia que están con sobrepeso o con obesidad experimenta un aumento en los sofocos. Por ejemplo, más del 67% experimenta problemas genitourinarios, y esta cifra me alarmó. Por eso es que Surmedimagen, usted debe ir a Surmedimagen, porque la osteoporosis y la osteopenia y todas las enfermedades reumáticas aumentan en más de un 72% en mujeres con obesidad y sobrepeso después de los, por supuesto, 40 años. ¿Qué exámenes son fundamentales en este caso? Bueno, en este caso los exámenes fundamentales son que se haga una batería completa de lo que significa un chequeo médico completo. Y eso implica un hemograma de VHS, un perfil bioquímico, un perfil lipídico, un perfil hepático, también su examen de orina, hormonas tiroideas, hormonas femeninas de la mujer, la progesterona, estrógeno, FSH, LH, que tienen que ver con la menopausia, especialmente en aquella mujer que está en el ámbito de los 45 o 55 años, que tiene que hacerse estos exámenes. Además, una densitometría ósea, mamografías como corresponden, un examen de ecografía abdominal para también revisar cómo está su hígado, ojalá con una elastografía. O sea, hay que hacer una serie de exámenes que nos ayudan a hacer un buen diagnóstico, pero también un buen tratamiento. ¿Cómo impacta la obesidad y sobre todas las cosas el sobrepeso, que muchas veces es paulatino? La mujer dice ya, oye, yo pesaba, no sé, 45, 50, 60 kilos y en 2 años aumenté 15 kilos, 10 kilos, 9 kilos. ¿Cómo impacta? Primero la aceptación y posteriormente el comenzar a tratar a esta mujer. Es tremendo porque en realidad impacta mucho en lo que es la autoestima y lo que es la persona, porque ya, o sea, no es tan solo que no te quepa la ropa, sino que impacta en su autoestima personal, el aumento de peso y esto que le cuesta bajar de peso, porque metabólicamente al desaparecer y haber este cambio hormonal que le ocurre a la mujer, empiezan a tener un aumento de peso paulatino, porque comiendo lo mismo engordan más fácil, porque el metabolismo se vuelve más lento y eso implica una subida de peso constante, pero siempre van subiendo de peso. Eso se puede tratar y hay que hacer entender que esto se tiene que mejorar, digamos, con un buen tratamiento médico, que puede ser con hormonas, pero también con ejercicio físico y con una dieta saludable, ojalá una dieta mediterránea, que es la más recomendada en estos casos. Oiga, doctor Moya, hablamos mucho de que usted lleva más de 20 años especializándose en hacer bajar de peso a nuestras mujeres. Y una de las cosas que más me han dicho, Isabel, pregúntale al doctor Moya por la cirugía bariátrica. Hoy la medicina entiende la obesidad como una enfermedad crónica, y esto es a nivel mundial, ¿no?
explíquenos en qué consiste la cirugía bariátrica y cuál es la diferencia entre el bypass y la manga gástrica. Bueno, la cirugía bariátrica tiene que ver con hacer una cirugía que haya una restricción de, digamos, de la capacidad que tiene la persona para alimentarse. O sea, se reduce el estómago o se hace un bypass lo voy a explicar inmediatamente. Esta restricción implica muchas veces una baja en las calorías y por lo tanto una baja en el peso. También tiene un efecto, en este caso, digamos, hormonal, que también hormonalmente hay una, digamos, mejoría en la parte hormonal masculina y eso implica también femenina, y eso implica también que se mejora mucho la condición física del paciente. Hay que entender que la manga gástrica se deja una porción del estómago, más o menos el 20% del estómago habilitado para que pueda seguirse alimentando y el 80% se descarta. En este caso, en la manga gástrica está la posibilidad de que a lo largo del tiempo se vuelva a subir de peso, ¿ya? Y volvamos a tener, si no logramos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Claro. ¿Ya? La manga gástrica puede tener un efecto entre 20 y 35 kilos o hasta 40 kilos de reducción de peso. ¿Ya? Pero tiene esta eventualidad de que deja una porción grande de estómago, que también con el tiempo puede crecer este estómago. El órgano que crece, digamos, el estómago puede crecer y puede volver a crecer y a tomar un tamaño bastante grande nuevamente, y eso implicaría esta subida de peso, digamos, con el tiempo. Así que las personas que se operan de manga gástrica tienen que entender que tienen que seguir un régimen, tienen que seguir un hábito de vida que cambie y que pueda llevarse en el tiempo para tener mejoría de la salud, mejoría digamos, en el tema de los dolores, ¿Ya? en la parte articular, ¿Ya? en la parte mental, en la autoestima, etcétera. Y trabajarlo con un equipo multidisciplinario. Por supuesto, multidisciplinario. Y el bypass es diferente. El bypass te dejan una porción muy pequeña de estómago, ¿Ya? el esófago viene acá y te deja una porción muy pequeña de estómago que la unen con el intestino delgado, saltándose, y por eso es bypass, saltándose todo el estómago y el duodeno, ¿Ya? que son las partes donde se produce la mayor absorción alimenticia, y se llega a el yeyuno, donde habitualmente se une con el yeyuno, que es una porción más abajo del intestino delgado, y eso implica un síndrome de mala absorción habitualmente, con lo cual también se baja de peso, pero en este caso se baja mucho más de peso, ya se baja entre 35 y 50 kilos de peso normalmente, y es mucho más, en el tiempo, mucho más durable esta cirugía, ¿ya? Pero tiene trastornos metabólicos mayores. Oiga, doctor Moya, después vamos a ahondar en eso en otra entrevista, pero a mí me gustaría ver si las personas que se hacen, por ejemplo, una manga gástrica, pueden subir de peso. ¿Ha tenido casos de personas que se han hecho? Por supuesto, sí. por supuesto. No es definitivo, entonces. Por eso te digo, las personas con manga gástrica vuelven a subir de peso si es que no se cuidan. ¿Y el bypass en ese caso? El bypass es más definitivo y implica que obviamente demoran mucho más, implica que habitualmente no tienen esta subida de peso y se mantienen con el peso más estable durante muchos años. Ahora, hablamos hoy en día de cirugías que son estéticas y otras cirugías que te mejoran la calidad de vida. Para usted, doctor Moya, en su consulta, que se ha especializado en personas con sobrepeso y obesidad, que van con un posoperatorio de una manga o de un bypass, ¿no? Así es. ¿Cómo usted nota o cuál sería su óptica? ¿Esto es un tema estético o es un tema de prolongar la calidad de vida, considerando que la curva va en aumento y ya no vivimos lo que vivíamos antes, vivimos más años? Bueno, hay que tomar en cuenta todo lo que significa para el paciente esto. Una cirugía es una cirugía mayor, pero yo creo que en esto no hay que equivocarse. Esto es un cambio de vida, un mejorar su calidad de vida, en prolongar su vida, en disminuir los riesgos cardiovasculares, los riesgos articulares, los riesgos de muchas enfermedades, y eso implica una mejoría, digamos,
considerable en aquel paciente que se hace una cirugía de este tipo. Ahora, cuando hablamos de accesibilidad, porque en ese sentido usted es muy humano y es una de sus características, doctor Moya. ¿Estas cirugías son inaccesibles Bueno. o hoy están, como ya es un tema de salud pública, porque lo estamos viendo y lo hemos visto, porque la obesidad es un tema de salud pública, o podrían estar al alcance de usted que nos está escuchando? Bueno, en este momento la cobertura se ha ampliado y existe, digamos, el bono PAD en FONASA, y eso implica que este bono sale más o menos 2,5 millones de pesos a pagar por la persona, con la cual también se tienen que acercar a FONASA, porque hay algunas facilidades con respecto también a este tipo de bono que se entrega en FONASA. Pero eso más o menos sale una cirugía bariátrica, ya sea bypass o ya sea una manga gástrica. Así que no es tan alejado. Antes costaba 4 veces más y era casi imposible pagarla, pero en este momento este bono PAD que implementó el gobierno con el bono de FONASA, digamos, implica que está mucho más al alcance de todas las personas y de los obesos mórbidos, que tienen que tener ciertas características, tener un IMC sobre 40 o tener un IMC de 35 con patologías asociadas. Y estas personas pueden acceder a operarse y a mejorar su calidad de vida y, por supuesto, su vida en el futuro. Me voy a mi sección favorita, mito o realidad. Mito o realidad. Ya, nos vamos. Si me hice una manga gástrica, ¿puedo comer todo lo que quiero? ¿No voy a subir de peso? ¿Mito o realidad? ¿Y por qué? Rápidamente. A ver, eso es un mito porque puedes subir de peso igual con el tiempo. Lo hablamos en esto y puedes volver a subir de peso, puedes comer de todo, pero ojo, hay que también tener una restricción alimentaria y yo, como siempre les digo, ojalá comer menos para poder tener y mantener tu vida saludable y tu peso más bajo, porque esa era la idea. ¿Mito o realidad? Me estoy suplementando hormonalmente. Me da ansiedad. ¿Las hormonas producen esa ansiedad? ¿Hacen que suba de peso? Sí, es algo que es verdadero. ¿Ya? Cuando tú tienes estas ansias de comer, muchas veces hormonalmente te dan estas ganas de comer mucho más, ¿ya? Así que no es un mito, esto es realidad. O sea, las hormonas te provocan que tú tengas más ansiedad y más ganas de comer. Así que ojo con eso. ¿Mito o realidad? ¿El bypass gástrico hace que tengan las personas deficiencias de vitaminas y minerales en un postoperatorio o en su vida? En su vida. En lo que sigue para adelante hay un déficit de vitaminas, hay un déficit de minerales y eso tiene que ser suplementado adecuadamente, especialmente en lo que es el bypass gástrico. Elijo un número, doctor, del 1 al 5. Ay, Dios mío. El 3. El 3, ya. Dice lo siguiente, cuéntenos un caso de algún paciente que haya hecho una manga gástrica y que haya subido de peso. ¿Y por qué subido de peso? En un minuto. Bueno, he tenido pacientes que se han hecho manga gástrica y después de 3 o 4 años comienzan a subir de peso. Y eso es porque la ansiedad que está arriba en nuestro cerebro ya no disminuye. Y eso empieza a aparecer esta ansiedad y empiezan a tener de nuevo apetito y tienden a comer también en forma desordenada y empiezan a tener estos ataques de ansiedad con los cuales vuelven a comer y a comer bastante más. Entonces hacen que su estómago también crezca más o aumente de tamaño y eso provoca también una mayor absorción porque hay mayor capacidad de alimento ingerido y una mayor absorción de estos alimentos, lo cual implica un aumento de peso con el tiempo. Habitualmente pasa así, después de los 3 años en adelante empiezan las personas a tener una recuperación del peso que habían perdido y si no hay cuidados adecuados, esta persona vuelve a tener un peso de nuevo elevado. Incluso hay algunas personas que van a una segunda cirugía bariátrica. Bueno, por eso es importante seguir el tratamiento y después de una cirugía no desentenderte, ¿no?
seguir Por con supuesto. tus consultas donde el doctor Moya, mito o realidad, el doctor Moya la va a atender en forma personalizada en Maipú, 125, tercer piso. Oficina 4. ¿Realidad o mito? Realidad. Un mensaje final, doctor. Tienen que cuidarse mucho, porque en este momento una de las principales causas de enfermedad que tenemos a nivel mundial es la obesidad. Y creo que lo importante de esto es que ustedes consulten a tiempo, se hagan los exámenes a tiempo y se hagan un tratamiento a tiempo. La salud no puede esperar, la salud es algo fundamental y tiene que uno pensar en el futuro y en lo que nos espera. Así que bienvenidos a mi consulta, los espero y los voy a atender gratamente. ¿En el teléfono? 29 98 40. Ahí se comunican con Ingrid, mi secretaria. Bueno, porque esto es Menopower, ciencia, conciencia al cuidado de tu salud. ¿Quieres hipotecar? ¿Quieres hipotecar tu vida, tu salud, tu calidad de vida? Por supuesto que no. Infórmate en donde www.menopower.cl. Tienes el directorio de profesionales, tienes los podcasts a través de nuestro canal de YouTube, Menopower TV, y por supuesto síguenos en redes sociales, porque la salud femenina después de los 40 también merece ciencia, empatía y soluciones reales. Te invitamos a escuchar la siguiente cápsula de cómo afecta la visión que tienes de ti en perimenopausia y menopausia con nuestra psicóloga Isabel Reyes, porque esto es Menopower, ciencia, conciencia al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Reyes Mosqueira, psicóloga clínica y psicoanalista con perspectiva de género. Hoy día vamos a hablar de la relación entre obesidad y la salud mental. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la perimenopausia y la menopausia el cuerpo cambia y afecta nuestra autoimagen, la autoestima y cómo nos relacionamos con los demás. Y si no sabían, en Chile la obesidad es la mayor problemática que hay, donde el 74% de los adultos tiene obesidad. Y según la OMS, Chile en la actualidad es uno de los países que lidera el ranking a nivel mundial, donde hay 1 de cada 3 adultos que sufren de obesidad. La salud mental es el principal problema percibido, luego es seguido por la obesidad, donde hay una mayor preocupación en mujeres que se encuentran en la etapa de la perimenopausia y menopausia. Se dice que este es un vínculo bidireccional porque la obesidad duplica el riesgo de depresiones y ansiedad, y en esquizofrenia llega a ser hasta 3,5 veces más posibilidades de tener obesidad. En mujeres perimenopáusicas chilenas, el 62% de las mujeres reportan síntomas de ansiedad y 38% de depresión, lo que hace que esto se agrave por las fluctuaciones estrogénicas que alteran la serotonina y afectan la autoimagen. ¿Qué sucede? Durante la menopausia disminuyen los estrógenos y eso no solo afecta el metabolismo, sino que también afecta el cerebro. Cambian los centros que regulan el estrés, el sueño y la recompensa emocional. Por eso aumenta la ansiedad, la fatiga y la necesidad de comer para sentir alivio. El cortisol se eleva, lo que hace que el sueño se fragmente y el cuerpo comienza a acumular grasa como mecanismo de protección. Esto no es descontrol, sino que es adaptación biológica. Las mujeres además enfrentan mayor carga por el estigma social, donde hay un mandato de mantener el ideal del cuerpo femenino. Y además esto se ve que tiene mayor peso por las responsabilidades familiares, por la multiplicidad de roles de género que tienen que ocupar, lo que hace que incremente el riesgo de trastornos alimentarios y la baja de autoestima. En Chile, en la región de Los Ríos, el 43,8% de mujeres presentan obesidad, que muestra una alta comorbilidad con tratamientos psiquiátricos, donde hay medicación que influye y que hace de que haya un aumento de peso. Por eso es muy importante también comentarlo con tu médico especialista o con tu psiquiatra si te das cuenta que la medicación te está haciendo subir de peso, porque si estás tratando depresión y ansiedad, puede también afectar, lo que influye directamente en el tratamiento. El enfoque psicológico moderno ya no habla de disciplina extrema, ya no es
esto va a pasar porque no tienes ganas o porque no estás poniendo suficiente voluntad, sino que ahora se habla de comprensión, regulación emocional y cambio conductual progresivo. Cuando una mujer entiende lo que ocurre en su biología, disminuye la culpa y aumenta la adherencia al tratamiento. La información reduce la autoexigencia y reducir la culpa mejora la salud y la relación que tenemos con la comida. La menopausia no es el final del control sobre tu cuerpo, sino que es el inicio de una nueva forma de comprenderlo, porque sanar no comienza cuando bajas de peso, sino cuando dejas de culparte. Si quieres más información, si tienes alguno de estos síntomas o quieres tratarte, puedes consultar directamente en menopower.cl, al correo electrónico ps.isabelreyesmosqueira@gmail.com o si no al teléfono o al WhatsApp más 569 69 15 52 78. Muchas gracias.